Bien, empecemos a hacer la revisión de lo que es la reproducción sexual, ya que vimos que en el caso de la reproducción asexual se requiere un solo individuo y que hereda la misma información genética a su descendencia, generando clones. En el caso de la reproducción sexual, se requiere de la participación de células especializadas llamadas gametos. También se requiere de la participación de dos individuos, mamá o papá, los cuales van a aportar la mitad de información genética para producir un individuo que tiene características combinadas. Vamos a ver qué sucede con este proceso. Los gametos o células sexuales se forman en órganos especializados llamados gónadas y son necesarios para llevar a cabo la reproducción sexual. Como podemos ver aquí en el esquema, en el caso de animales, los gametos se forman en órganos que se llaman gónadas. Por ejemplo, en el ser humano tenemos lo que es los testículos para formar los gametos masculinos y los ovarios para formar los gametos femeninos llamados óvulos. Y en el caso de los masculinos se llaman espermatozoides. En el caso de plantas superiores, los órganos sexuales están en una estructura que conocen comúnmente como flor. Aquí podemos ver que existe una estructura central que se llama ovario y corresponde al órgano femenino, en donde va a estar los óvulos, y alrededor se encuentra la estructura que corresponde a los órganos sexuales masculinos y que ustedes conocen como pistilos, estambres, y adentro está el polen. El polen son los gametos masculinos. Entonces, los organismos superiores de tipo eucarionte presentan estructuras que forman gametos y que van a servir para la reproducción sexual. Ahora, para poder llevar a la formación de esas células especializadas, se tiene que llevar a cabo un proceso básico que se llama meiosis. Este proceso especial y más complejo que la mitosis se va a realizar exclusivamente en los órganos sexuales y va a presentar dos divisiones. Se denomina meiosis 1, la primera, y meiosis 2, la segunda. Y cada una de estas meiosis van a tener 4 fases, como podemos ver aquí. La meiosis 1 presenta profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Terminando este proceso, se obtienen dos células que van a entrar al siguiente proceso de división celular llamado meiosis 2, en el cual está la profase 2, la metafase 2, la anafase 2 y la telofase 2. Al término de todo el proceso, tanto de meiosis 1 como meiosis 2, se van a formar 4 células que tienen como característica especial que son haploides. Y vamos a revisar qué quiere decir haploide. En este esquema podemos ver de nuevo que cada división de la meiosis 1, tiene sus 4 fases y al final se forman 2 células en la meiosis 1 y cada una de estas células va a entrar a meiosis 2 y cada una entonces va a sufrir profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 y al final de este proceso con la citoquinesis se van a formar 4 células especializadas que tienen como característica el tener la mitad de información genética a nivel de cromosomas. Por lo tanto, se puede decir que son células haploides y se forman a partir de una célula que tiene el doble de información que las que están terminando el proceso. Entonces, en el caso de la meiosis, podemos decir que es un proceso más complejo que la mitosis, en donde entra una célula que tiene una duplicación de información genética que viene desde la fase S y que a través de la meiosis 1 y la meiosis 2 se van a formar 4 células, pero que van a terminar con el número cromosómico reducido a la mitad de las células normales de tipo autosómico.
Y además va a haber un proceso muy importante, que digamos es lo más destacado y necesario en el proceso de la meiosis, que se llama recombinación genética y que vamos a revisar poco a poco en todo este proceso. Entonces, en el caso de la mitosis y la meiosis, si las comparamos, las dos formas de reproducción, tanto asexual como sexual, forman células. Pero, básicamente, en el caso de la mitosis, la célula madre origina dos células que son idénticas a la original y entonces forman clones. Y por lo tanto, la reproducción sexual está permitiendo la continuidad de la vida. Ahora, en el caso de la meiosis también hay reproducción celular, pero además se va a dar un proceso de recombinación genética y una reducción del número cromosómico para formar células haploides. Esto es muy importante y muy benéfico para los organismos eucariontes, ya que les permite algo que se llama variabilidad a través de la recombinación de genes. Y por eso es que existe la meiosis, porque la reproducción sexual evolucionó posterior a lo que es la reproducción asexual. De ahí podemos intuir ya la importancia de esta reproducción sexual. Bien, veamos entonces qué es lo que sucede en cada uno de los procesos de la meiosis. Empecemos con meiosis 1. Hay que tomar en cuenta que las células que entran a meiosis ya vienen de un proceso de duplicación de su ADN. Acuérdense, la fase S se duplica el ADN original para poder repartir a las células hijas la información genética. Ustedes se acuerdan que entonces de la fase S se dio una duplicación. Ahora, si consideramos que una célula que entra a meiosis generalmente es diploide, esto es, que tiene el doble de información genética que proviene tanto de la madre como del padre, entonces se dice que es diploide la célula que entra a la fase S. Bien, cuando termina la fase S, como ya se duplicó ese número cromosómico, entonces, ¿qué tenemos? Una célula que ya duplicó sus cromosomas y que tiene como número cromosómico finalmente 4N. Entonces es tetraploide. Esto es importante que lo tomemos en cuenta porque vamos a ver qué es lo que sucede con ese número tetraploide al final del proceso de la meiosis. Bien, entonces ya que consideramos esta particularidad del número cromosómico, vamos a ver. Esta célula entra a profase 1 y suceden eventos muy parecidos a lo que es la mitosis. Por ejemplo, se duplican los centriolos, se forma el uso, en este caso meiótico, se empiezan a condensar los cromosomas, se empiezan a ser evidentes, pero aquí hay algo muy importante y muy especial. Aquí hay cromosomas especiales que son como hermanos, y a esos cromosomas se les llama cromosomas homólogos, de tal manera que se puede evidenciar esos cromosomas que se duplicaron desde el origen de la fase S. Por eso es que podemos ver que aquí hay dos cromosomas homólogos con sus cromátides homólogas también. Y a esto se le llama tétradas o bivalentes. Ahora, ¿por qué son dos cromosomas homólogos? Pues porque provienen un cromosoma de la madre y otro cromosoma del padre. Y si contamos las tétradas, entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 cromátides, perdón. Y aquí entonces va a verse precisamente en esta tétrada estos 4 cromátides que están representándose en lo que había mencionado anteriormente, ese número tetraploide. Tetra, recuerden que quiere decir 4. Entonces, esas cromátidas hermanas que están aquí formando el cromosoma homólogo están también juntos y apareándose con los cromosomas homólogos que provienen de ambos padres
y se van a condensar y se van a juntar. Hagan de cuenta que se van buscando entre todo el conjunto de cromosomas que están condensándose. Se juntan los homólogos y como si fueran parejitas. Y entonces, ya cuando termina la profase, aparte de que se disuelve la membrana nuclear, pues ya están apareados o emparejados los cromosomas homólogos. Esto es bien importante porque ahí se va a realizar un evento que se llama crossing over o recombinación genética. Bueno, después de que sucede este proceso de condensación y de recombinación de genes, pues estos cromosomas van a alinearse en la parte media y va a sufrir la metafase 1. Ya cuando se alinean, va a pasar como en la mitosis, va después a separarse los cromosomas homólogos, las parejitas que están aquí viendo que están apareadas, se van a separar, ya recombinadas los cromosomas, y entonces se va a realizar la anafase. Finalmente la telofase también se va a llevar a cabo y se van a formar dos células hijas. Ahora vamos a subrayar lo que sucede en la profase 1, porque repito, aquí se da un evento muy importante que se llama recombinación genética o crossing over. Precisamente en la profase 1 se lleva a cabo este emparejamiento de los cromosomas homólogos y se van a entrelazar como si fueran una parejita de verdad y se van a formar una especie de puentes genéticos en donde se van a intercambiar precisamente alelos o cromosomas homólogos para recombinar características tanto de la madre como del padre. Entonces, como podemos apreciar aquí, tenemos ya los cromosomas homólogos, se juntan, hacen contacto y hacen intercambio de genes de un lado a otro, a nivel del espacio o lugar físico en donde se encuentran ambos alelos o genes homólogos. De tal manera que cuando se separan, va a haber una recombinación de dichos genes o alelos. Esto es importante porque en la reproducción sexual se puede ver evidenciado esa recombinación de alelos en la profase 1, cuando vemos inclusive que en el espejo estamos viendo ahí nuestra imagen, nuestra cara, y vemos rasgos tanto de mamá como de papá. Esto se da precisamente en este momento de recombinación, o inclusive podemos ver que también ahí están los genes, los rasgos de los abuelos. ¿Quién no ha escuchado que le han dicho que abueleó? Y ese término de abuelear es porque heredó los rasgos de abuelo, abuela, tanto maternos como paternos. Entonces, aquí se lleva a cabo el proceso de crossing over o recombinación de alelos. Y es bien importante porque esto genera variabilidad genética. Bueno, aquí vemos precisamente lo que mencionaba con un poco más de detalle. En la profase 1 se va a llevar a cabo este crossing over o entrecruzamiento y va a generar recombinación de alelos o genes homólogos, ¿sí? A través de puentes que se llaman quiasmas. De tal manera que cuando termina la profase 1 ya se tienen cromátides recombinadas. Bien, entonces ya cuando se terminó la profase 1, todos los cromosomas homólogos ya entrecruzaron y recombinaron sus alelos, o sea, sus genes homólogos, y ya están listos para alinearse en la parte ecuatorial de la célula para que se lleve a cabo la metafase 1, como habíamos mencionado. Si se fijan, ya estos cromosomas homólogos están todavía aquí apareaditos como tétradas, pero ya hay recombinación de esos alelos. Si se fijan, aquí ya hay colorcitos, tanto rojos como azules, que están representando
la recombinación de alelos. Ahora, ya cuando se alinearon, recuerden, en la mitosis, después de la metafase, se separan y viajan a los polos. En este caso, cada cromosoma homólogo se va a uno de los polos, pero ya recombinado. Entonces aquí, se está llevando a cabo la anafase 1. Posteriormente, la telofase va a representarse ya con la separación de estas dos células hijas, pero que van a tener todavía el número cromosómico diploide. Ahora, si tomamos en cuenta que esta célula empezó como tetraploide, se evidenciaron los cromosomas homólogos o tétradas, que son tetraploides, también a la hora de que se da la telofase y la citocinesis, se van a formar dos células hijas, pero que van a tener como número cromosómico 2N, o sea, van a ser diploides. Y entonces esas células diploides van a iniciar la meiosis 2. Y como podemos ver aquí en la meiosis 2, en la profase 2, están ya los cromosomas diploides, o sea, con sus dos cromátides, ya son nada más diploides, ya no son tetraploides, pero con sus genes o alelos recombinados, como vemos aquí. Y son cada una de esas dos células que ya sufrieron la meiosis 1, las que van a empezar la meiosis 2. Bien, entonces en la profase 2 se vuelve a formar el uso meiótico, se enganchan los cromosomas, se alinean después en la metafase 2. Aquí todavía se puede apreciar mejor cómo están recombinados los cromosomas diploides. Sí, están aquí alineados en el plano ecuatorial. Y ya en la anafase 2 va a suceder algo muy importante. Los cromosomas diploides que teníamos en la metafase 2 se van a escindir a nivel de su centrómero y se van a liberar las cromátides y cada una va a migrar hacia cada polo. En este caso, en este momento, es cuando empieza a separarse y a reducirse el número cromosómico diploide de estos cromosomas, de estas células que empiezan la meiosis 2. Entonces, en la anafase 2 empieza a darse ya lo que es la reducción del número cromosómico de 2N, que empezó acá, hacia lo que va a ser 1N haploide, 1N haploide, cuando ya se lleve a cabo la telofase 2 con la citoquinesis o citocinesis que también se realiza. Entonces, ya cuando las células se separan, en este caso, al haberse separado las cromátides hacia los polos y se empiezan a descondensar, ¿qué es lo que queda aquí adentro? Pues ya queda cada célula con la mitad de cromosomas, del número cromosómico a nivel de cromátides, ya queda nada más reducido a 1N. Y cada una de esas células entonces ya se les dice que son 1N haploides. Ahora, si vemos cuántas células tenemos al final, de cada una de esas se forman dos, y como entraron dos, entonces 2 por 2 tenemos 4 células que se están formando al final de la meiosis 2, pero ya con el número cromosómico reducido a 1N haploide, que eso es lo más importante también, que hay que destacar de la meiosis 2. Entonces, ¿qué es lo que pasó en todo el proceso de meiosis? Primero, pues que se redujo el número cromosómico y además también se hizo el proceso de recombinación. ¿Sí? Eso es bien importante que lo tomen en cuenta. Ahora, ¿por qué se requiere que se reduzca y se recombine las cromátides en cuanto a los genes, que haya recombinación y que se reduzca el número cromosómico? Pues porque, como ya dijimos, que se requieren
que aporten un gameto en lo que es el proceso de reproducción, pues se va a restituir el número cromosómico de la especie. Por ejemplo, si es una especie que es diploide, se va a poder restituir el número diploide al unirse dos gametos haploides. Ahorita lo vamos a explicar con más detalle. Ahora, ya cuando terminó este proceso, se va a dar un fenómeno de diferenciación y de maduración de cada uno de estos gametos, y si son de origen masculino o femenino, pues van a formar, en el caso de las células femeninas, óvulos, y si es el caso de las células masculinas, pues se van a formar espermatozoides si son animales y polen si son plantas. Entonces, cuando hablamos de la formación de gametos masculinos, se les llama espermatogénesis. Y cuando hablamos de la formación de gametos femeninos, se les llama ogénesis o también se les denomina ovogénesis. Y las meiosis están insertas en todo el proceso. Bueno, aquí, disculpen, este esquema está mal, no me había fijado y ustedes lo tienen ahí también, estoy casi segura. Lo tienen ahí también en su cuestionario, pero vamos a hacer caso omiso de esto. Aquí debe de decir meiosis 1 y meiosis 2. Bueno, entonces en este caso, la espermatogénesis y la ovogénesis van a dar origen a células germinales, o sea, células gaméticas con la mitad de la información genética y van a ser denominados haploides. Posteriormente ya va a darse un proceso de diferenciación y maduración de estas células haploides para poder formar espermatozoides o polen y óvulos. Pues como vemos aquí, cada célula que entra al proceso de meiosis va a formar 4 células haploides. Pero cuando hablamos de espermatogénesis, esas células haploides, esas 4 células haploides que se están formando, cada una se va a diferenciar, cada una en espermatozoides. Entonces va a haber 4 espermatozoides ya maduros y diferenciados al final de todo el proceso. Mientras que en el caso de lo que es el ovocito u óvulo, se forman 4 células, pero aquí hay un proceso importante en donde 3 de estas células se van a, por decirlo, a sacrificar, aportando su citoplasma y sus nutrientes para una sola célula que llegue a madurar como un óvulo o un ovocito secundario, que es el que va a ser, si es que se da el caso, va a ser fecundado. Ahora, ustedes se podrán preguntar, ¿por qué pasa esto? Pues porque se requiere garantizar el éxito de este óvulo si llega a ser fecundado, ya que en el proceso de implantación, por ejemplo, en mamíferos, tarda días el óvulo fecundado en instalarse en lo que es el endometrio de la madre y, por ejemplo, en humanos tarda 14 días mientras se está dividiendo y tiene que sobrevivir. Por eso se requiere el sacrificio, por decirlo así, de estas 3 celulitas o cuerpos polares, que así se llaman, para garantizar el posible éxito a futuro de este óvulo si llega a ser fecundado. Y en el caso de los espermatozoides, no. Aquí lo que sucede es que se diferencian estas células que originalmente son más grandes que un espermatozoide normal. Reduce su citoplasma, se libera de estructuras que no le sirven para desplazarse, se forma un cuello donde se almacenan muchas mitocondrias, se reduce una sección donde está todo lo que es la información genética, el pronúcleo, y también se forma un flagelo. ¿Por qué se requiere esa estructura? Pues para que haya energía
que se forme a través de la mitocondria, energía química en forma de ATP, que pueda mover este flagelo y pueda nadar y llegar hasta un posible óvulo que lo pueda fecundar. Y entonces aquí se requiere que sean muchos espermatozoides para que puedan llegar a alcanzar a un solo óvulo y lo puedan fecundar. Y entonces por eso es que en el caso de la espermatogénesis se forman millones y millones y millones de espermatozoides. ¿Sí? ¿Como cuántos millones se imaginan que se forman? Pues muchos millones. Ahí les dejo que lo investiguen. Bueno, ahorita vamos a comentar. Bien, entonces los millones de espermatozoides tienen que nadar para alcanzar al óvulo. Y ya cuando lo llegan a alcanzar, pues entonces lo pueden fecundar. Ahora, no, el primer espermatozoide que llega y alcanza el óvulo no es el primero que lo fecunda, porque aparte, pues el óvulo, ya cuando madura, tiene una cubierta, una coraza de cientos y cientos de células que se llama corona radiata, que dentro del ovario se llama folículo, y que cuando se libera, esa cubierta la va a proteger al óvulo para evitarle algún daño en el camino, porque va a empezar a viajar, por ejemplo, en los humanos, a través de las trompas de falopio. Y entonces esa corona radiata o cubierta se convierte en una muralla y cuando llegan los espermatozoides, ellos liberan enzimas que empiezan a degradar esta estructura, toda esta, para poder alcanzar a tocar la membrana del óvulo y ahí sí, ya entre tantos miles o cientos de espermatozoides que llegan a degradar esta cubierta, pues el primero que toca la membrana es el que lo dejan entrar y lo puede fecundar, pero antes no. Y bien, aquí vemos precisamente que ya este óvulo, cuando ya se le degradó lo que es la corona radiata, a través de las enzimas que llevan cada uno de esos espermatozoides, pues entonces ya el primero que llega a tocar esa membrana puede entrar. Enseguida se activan mecanismos en donde la membrana celular del óvulo impide la entrada de todos los demás espermatozoides. Y así se evita la duplicación, triplicación y que haya daño a nivel de cromosomas. Entonces, si recordamos que un espermatozoide es N, 1N, y el óvulo es 1N, en el momento de la fecundación, la unión de un espermatozoide con un óvulo va a reintegrar el número diploide de la especie en cuestión y el óvulo fecundado, llamado cigoto, va a resultar ya con un número diploide 2N, restituyendo el número cromosómico original de la especie. Y entonces a partir de este óvulo ya fecundado o cigoto, se empieza a dividir por mitosis y mitosis y mitosis y miles y millones de mitosis y van a formar el embrión. Posteriormente ya, por ejemplo, en los humanos, un feto, y al término de 9 meses aproximadamente, pues ya van a ser un bebé. Entonces, si se dan cuenta, es un proceso complejo en donde, ¿qué es lo que se gana? Pues se gana recombinación de genes, que es lo más importante, lo que es los organismos eucariontes. Y precisamente, ya en esta diapositiva, señalamos la importancia de la reproducción sexual, porque además de permitir la continuidad de la vida, como en el caso de lo que fue la reproducción asexual que vimos a través de la mitosis, ya en el caso de la reproducción sexual, por medio de la meiosis y de la fecundación, se va a permitir la variabilidad genética al llevarse a cabo la recombinación de los alelos, o sea, de los genes homólogos que provienen del padre, de la madre
y que, como ya vimos desde la profase 1, podemos considerar hasta los genes de los abuelos, tanto maternos como paternos. Y esto genera entonces algo que se llama variabilidad. ¿Qué es la variabilidad? Pues que dentro de una especie tenemos rasgos que son diferentes. Inclusive si nosotros vemos dentro de nuestra propia familia, nosotros tenemos ciertos rasgos que se parecen a mamá y a papá, pero también a los abuelos maternos, paternos, luego hasta las tías, los tíos. Y eso es producto de esto, de la combinación de los genes, desde la meiosis 1, la meiosis 2 y después por la fecundación, porque ahí también se recombinan los cromosomas. Entonces, esto permite que aún dentro de un linaje familiar haya variabilidad, ¿sí? Ustedes están observándose constantemente a nivel de su familia y entonces pueden ver que tienen hermanos o hermanas que se parecen entre sí ustedes, pero también se parecen a su papá, se parecen a su mamá, o unos se parecen más al abuelito, otros a la abuelita. Y entonces eso es producto de la recombinación de la meiosis y obviamente después ya con la fecundación. Y eso es un apoyo enorme para la variabilidad de la vida. ¿Por qué? Porque esa variabilidad otorga adaptaciones y supervivencia finalmente. Y por eso existe la reproducción sexual. Y bueno, eso sería todo.